Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí 30 personas para iniciar y me da mucho gusto poder saludarles. Sean todos bienvenidos. Si es la primera vez que se conectan, para mí es un privilegio poder contar con su presencia el día de hoy. Y me gustaría que aquí en los comentarios pudieran dejarme ustedes desde dónde se conectan, si desde Guatemala, desde donde estoy yo, o desde otro país. Me da mucho gusto bendecirles. Veo a algunas personas que están conectadas, que ya hemos trabajado anteriormente en otros talleres, así que me da mucho gusto. Vamos a comenzar y hoy vamos a ver un taller muy especial donde vamos a ver muchos temas interesantes respecto al tema de los comportamientos desafiantes. Estoy seguro que todos en algún momento nos hemos enfrentado a algún tipo de comportamiento de este tipo y estamos aquí porque queremos aprender a manejarlos, queremos aprender más acerca de este tipo de comportamientos que seguramente los hemos visto ya sea en la iglesia, si somos maestros de educación cristiana o en el establecimiento educativo, si somos maestros de profesión o si somos padres o si todos cumplimos con todos estos roles, lo hemos vivido en nuestra casa también, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver información que va a ser de mucho valor para todos y cómo poder manejar este tipo de comportamientos. Mientras, para iniciar, me gustaría leer algunos mensajes que ya han llegado por acá. Hermana Ana, que nos saluda desde El Salvador, qué bueno que contar aquí con su presencia. Hermana Berta Díaz también. Hermana Cristina Ramírez, también aquí nos deja su saludo. Hermana Elizabeth García desde México, qué bendición. Hermana Berta está desde Nueva York, me alegra mucho poder contar aquí con ustedes. Y si aún no lo han colocado por acá, les invito a que puedan compartir con nosotros de dónde se están conectando o si es la primera vez que se conectan a uno de estos talleres. Vamos a iniciar con la agenda de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la definición y las causas de lo que son los comportamientos desafiantes. Vamos a hablar acerca de estrategias para establecer límites. Vamos a hablar también de técnicas para reforzar el comportamiento positivo. Vamos a tener un cierre y un espacio para preguntas e información adicional que tengo para todos ustedes. Así que vamos a tener unos minutos llenos de mucha información y vamos a poder trabajar con algo que va a ser de mucho valor y mucho contenido. Antes de iniciar, me gustaría presentarme para quienes se conectan por primera vez. Mi nombre es Samuel Gutiérrez y ya desde hace algunos años me he dedicado a impartir capacitaciones para maestros de educación cristiana, también temas para padres, para maestros que son maestros de profesión, así como de corazón, relacionados con lo que es la enseñanza bíblica, con lo que son la crianza y otros temas pedagógicos que siempre son de interés y más cuando vivimos en un tiempo donde todo se va actualizando constantemente con la tecnología, vamos descubriendo nuevas estrategias de enseñanza a través de toda la información que encontramos, ¿verdad? Disponible ahora para todos estos temas pedagógicos, temas de enseñanza, ¿verdad? Yo dirijo el Ministerio Guías en el Camino, que hace estas capacitaciones sin fines de lucro para poder bendecir a muchas familias, a muchas iglesias, a muchos niños a través de todos los maestros que se conectan acá, a través de todos los padres que también se conectan a este tipo de talleres. Así que para mí es una bendición poder contar con ustedes. Voy a iniciar con una palabra que creo que es muy importante. La encontramos en Proverbios 29:17, que nos dice, corrige a tu hijo y él te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Creo que todos en algún momento nos hemos encontrado con estos comportamientos desafiantes y me gustaría aquí que las 43 personas que están aquí conectadas en este momento pudieran levantarme su mano y hacerme saber si en algún momento se han enfrentado a uno de a estos comportamientos desafiantes, si se han enfrentado a la idea de criar a un niño o tener un alumno en clase que definitivamente es muy difícil convivir con él o con ella y nos ha dado complicaciones. Me gustaría poder ver por acá sus reacciones. Definitivamente todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por ese momento. Como les decía, puede ser un alumno, puede ser también un estudiante, puede ser nuestro hijo, nuestra hija.
Y es importante que nosotros estemos preparados para esto. Y quiero iniciar con este versículo bíblico que encontramos en 29:17 porque nos habla acerca de la corrección. Y nos dice que esa corrección nos va a dar descanso y va a dar alegría a nuestra alma. Vamos a tener alegría en nuestro corazón. Creo que todos acá queremos el bienestar para nuestros hijos, para nuestros alumnos. Todos queremos que ellos estén bien, que tengan lo mejor de la vida. Y a veces tenemos que ser drásticos y corregir su camino para evitarles que cometan errores que incluso nosotros cometimos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nace la corrección que nos dice la Biblia. Pero creo que es importante que antes de entrar a todas las técnicas, a las estrategias, tengamos claro qué son los comportamientos desafiantes. A veces existe el problema de que no estamos seguros de qué son estos comportamientos, en dónde los podemos encontrar. Así que vamos a avanzar y vamos a ver qué son. Podemos ver aquí una definición bastante breve. Nos dice: los comportamientos desafiantes son acciones que dificultan la convivencia y el aprendizaje, como berrinches, como agresividad, desobediencia o falta de atención. En esta medida nosotros podemos ver que estos comportamientos son bastante disruptivos, como lo son los berrinches. Entonces, a raíz de eso vemos, por ejemplo, a niños que están en un centro comercial, en el supermercado, y los vemos tirarse al suelo, los vemos gritando, los vemos enojados, o vemos niños en casa que son muy agresivos con sus hermanitos, con sus padres. También vemos desobediencia a niños que se les dice: haz esto, haz aquello, haz el otro, y no hacen nada de lo que se les pide. Y por supuesto la falta de atención. En el caso de los que somos maestros, ya sea en la iglesia o en un establecimiento educativo, nosotros podemos ver que estos niños son muy dispersos en su atención. Y claro que hay muchos factores de por medio que pueden afectar la atención, ¿verdad? Podemos tener temas como el déficit de atención, algunos otros temas clínicos, psicológicos, pero refiriéndonos en un caso donde hay un desarrollo intelectual sano, normal, podemos decir que esta falta de atención se debe a que hay un comportamiento disruptivo, un comportamiento desafiante, que regularmente son comportamientos que van al contrario de lo que nosotros como adultos esperaríamos de los niños. Una vez que nosotros tenemos claro esto, es importante hacernos la pregunta: ¿realmente los comportamientos desafiantes se encuentran solamente en los niños? Y la respuesta es que no. Los comportamientos desafiantes son algo que acompañan al ser humano a lo largo de toda su vida, pero nosotros los vemos o los percibimos más en los niños. No sé si ustedes se han topado con personas con las que es muy difícil convivir, personas que tal vez no hacen berrinches como tirarse al suelo, pero hay personas que quieren hacer algo, obtener algo y lo hacen como sea, y lo quieren hacer y se ve como un capricho. Entonces, esto también es un comportamiento desafiante. Hay personas a las que les pedimos, adultos a los que les pedimos que hagan algo, ya sea en el trabajo, son compañeros o son compañeros de universidad, y no lo hacen. Y esto es desobediencia también. De igual forma pasa con los adultos mayores. Debido a su avanzada edad, empiezan a haber situaciones clínicas en donde ya hay una deficiencia a nivel intelectual y entonces también se dan estos comportamientos disruptivos. No les gusta que les ayuden, no les gusta que los tomen de la mano para acompañarlos, quieren hacer las cosas por sí solos. Y a veces usamos el dicho así como: son como niños otra vez, porque vemos este tipo de comportamientos. Entonces la respuesta es que los comportamientos desafiantes no están solamente en los niños. Y teniendo eso claro, podemos hacernos la pregunta: entonces, si yo como adulto también puedo tener comportamientos desafiantes, ¿qué me asegura a mí que yo estoy en la razón? Y eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. Vamos a ver algunos puntos importantes donde vamos a aprender no solamente cómo impactar el corazón de los niños de la manera correcta, sino también evaluarnos a nosotros mismos. Así que vamos a entrar
en materia y vamos a ver lo que son las causas que nos llevan a estos comportamientos desafiantes. El primero de ellos son las necesidades insatisfechas. Las necesidades insatisfechas son uno de los principales factores por los que los niños presentan este tipo de comportamientos. Si son pequeños, vemos que los niños lloran por hambre, lloran porque están irritados por el clima, por el calor, porque tienen frío, lloran porque se sienten solos. Entonces, en un bebé, en un niño pequeño de unos 4 años o menos, nosotros podemos ver que por esas necesidades básicas ellos lloran, ellos se sienten abrumados y desbordados por este tipo de situaciones, porque quieren un juguete, creen que el juguete es solo de ellos y no debería ser de nadie más. Si alguien viene, lo agarra otro niño, entonces eso rompe su esquema de tranquilidad y entonces rompen llanto, pelea, pega y eso. En el caso de los niños ya más grandes, ya de unos 7 años en adelante, entonces empezamos a ver ya otro tipo de comportamientos, pero también responden a necesidades insatisfechas. Podemos decir que ya son del tipo más interno, más emocional, porque los niños ya pueden comer, si tienen hambre, pueden servirse sus alimentos, pero hay otro tipo de necesidades que necesitan cubrir. Entonces, cuando esto sucede, empezamos a ver comportamientos disruptivos, como que no nos hacen caso, como que no prestan atención, como que de pronto nos responden de mala manera, en un caso extremo son agresivos. Entonces, estas necesidades están ahí, pero recordemos que los niños no tienen un desarrollo cerebral como el que nosotros tenemos de manera intelectual siendo adultos. Su cerebro todavía se está formando. Y aquí entran conceptos de psicología acerca de la plasticidad del cerebro, cómo su aprendizaje se va moldeando y se va formando a medida que van creciendo, pero no quiero profundizar en estos temas psicológicos, sino en los temas que, en general que realmente nosotros podemos abarcar desde nuestra casa, desde nuestro salón de clase. Entonces, estas necesidades insatisfechas son un factor que hace que ellos quieran expresar que algo hace falta, pero no tienen la madurez, no tienen las herramientas todavía, su cerebro no está totalmente desarrollado para expresar o exteriorizar lo que está pasando realmente. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos intuir que si hay un comportamiento extraño, hay alguna necesidad o hay algo que los niños quieren decir. Y a veces nosotros como adultos también somos así. A veces nos preguntan qué tenés y nosotros decimos nada. En lugar de decir lo que realmente nos pasa, pasan muchas cosas por nuestra cabeza y respondemos algo que no es. Ahora imagínense los niños que no tienen esta madurez, que todavía no tienen estas herramientas. Entonces ellos necesitan que nosotros les demos ese acompañamiento. Vamos a ver el segundo punto, que son los factores ambientales. ¿A qué nos referimos con los factores ambientales? Los factores ambientales son aquellos que nos dicen que en su entorno hay algo que les molesta. De pronto hay un niño que los está molestando en el colegio y vemos que el niño llega a la casa enojado o está en nuestro salón de clase, pero está siendo agresivo con los demás y de pronto no era así. Y entonces esta es la forma en que el niño exterioriza lo que le está pasando, quizá el enojo por no defenderse ante otro niño que lo molesta, por dar un ejemplo, porque realmente los problemas que afrontan los niños tienen una amplia variedad. Y a veces como adultos nosotros los minimizamos porque creemos que los problemas de adultos son los importantes, pero realmente todos tenemos problemas a nuestra medida. Entonces los problemas de los niños son importantes para los niños. De pronto hay una persona que no es de su agrado o alguien que en casos extremos les está haciendo daño. Entonces empezamos a ver que el niño empieza a comportarse de manera extraña, con atención dispersa, o empieza a responder de forma desafiante, o empieza a ser evitativo. En fin, vemos que hay comportamientos diferentes a los que regularmente tendría estando en un estado de tranquilidad. Entonces ahí hay otra necesidad
hay otro factor que nosotros deberíamos de evaluar. ¿Qué pasa si de pronto llegas X persona y los niños empiezan a sentirse incómodos, empiezan a cambiar su comportamiento? Entonces, nosotros como maestros, como padres, tenemos que ser observadores y saber si hay algún problema, ir preguntando poco a poco, depende de la edad de los niños. A veces es más fácil en edades más cortas preguntarles qué pasa si nosotros los vamos guiando con las preguntas correctas. Y a veces cuando ya son más grandes o ya son adolescentes, hay que esperar el momento correcto para hablar, cuando ellos se sientan más cómodos, porque si nosotros somos invasivos, podemos tener el efecto contrario, se pueden cerrar. Pero en ambos casos es importante hacer preguntas, es importante que nosotros averiguemos si hay algo en el ambiente, en el entorno que pueda estar afectándolos y a partir de ahí nace ese comportamiento. Y por último están los factores emocionales. Los factores emocionales son igualmente importantes porque hay factores que perjudican el corazón de los niños, que perjudican su alma. La tristeza, la depresión, la soledad. Y más cuando los jovencitos están en una edad adolescente, ellos están empezando a buscar su lugar en el mundo, a entender quiénes son. Y todo eso les puede ir acarreando en el camino situaciones negativas, malas experiencias que pueden ir dañando su corazón. Y es por eso también que los factores emocionales son bastante importantes. Imagínense que hay un factor ambiental como el divorcio de los padres. Eso también se va a volver un factor emocional, porque entonces recordemos que a veces los niños son dados a pensar o a interiorizar las situaciones y entonces por eso vemos casos como muchos niños que dicen mis papás se están divorciando por mi culpa, porque yo no hacía caso, porque yo saqué malas notas, por muchas razones. Entonces, al final estos tres factores van de la mano y son los que hacen que estos comportamientos salgan a la luz. Entonces, es importante que como adultos nosotros dejemos el concepto que nos han inculcado en generaciones de que los niños son manipuladores, que los niños son malos y entonces si le dices que sí a todo, entonces te está manipulando y entonces eres un mal papá, eres una mala mamá, eres un mal maestro porque cedes a todo. Y entonces cuando el adulto dice que es así, tiene que ser así. Y mucho ojo que no estoy hablando de falta de autoridad, estoy hablando de flexibilidad, porque es muy difícil que una persona, independientemente de que sea pequeño o adulto, acate reglas en las que no creo, por lo menos que no sabe por qué existen esas reglas, no sabe por qué se le dice que no haga eso, por qué tiene que hacer aquello, y entonces muchas veces como adultos nosotros directamente nos vamos a juzgar. Y entonces si el niño empieza a hablar y hablar en la clase, por ejemplo, decimos que es un niño irrespetuoso, que el niño no le enseñaron modales en su casa y entonces el niño eh, resulta que es impertinente porque no se calla, pero resulta que tal vez este niño no tiene con quien hablar en casa, no le hablan en su casa, sus papás tal vez siempre están ocupados o no vive con sus padres y entonces el lugar en donde puede ir a desbordar esa necesidad de atención resulta que es con la maestra, con el maestro, porque es la persona, es su figura de apego en ese momento. Entonces empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y nosotros como adultos nos desesperamos y le decimos, bueno, que se calle ya. Y nos pasa también en casos muy extremos en el que la desesperación es tal que lo sacamos de la clase. O si es nuestro hijo o nuestra hija, nosotros los castigamos, los aislamos del núcleo familiar por un momento, porque a veces resulta más fácil solamente aislarlos que lidiar con el problema. Vamos a ver otro versículo que encontramos en Efesios 6:4 que nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí quiero que pongamos mucha atención a este versículo porque nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ok, lo dice la Biblia, lo dice Dios. No, no es recomendable provocarlos a ira. Y nos dice, sino criarlos en disciplina y amonestación.
O sea que la disciplina y la amonestación no son lo mismo que enojar o tratar mal a nuestros hijos. Están dentro del mismo versículo, pero son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, si yo me la paso regañando al niño, me la paso diciéndole no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro, o somos violentos con ellos, somos muy drásticos en la forma de educarlos, lo que va a suceder es que los vamos a provocar a ira. Y lo que no estamos haciendo en realidad, lo que menos hacemos es disciplinar y amonestar. Entonces es importante cómo estos dos conceptos, a pesar de estar en el mismo versículo, son cosas totalmente distintas. Y eso nos lleva al punto importante de esta sesión. Creo que son las estrategias para establecer límites. Establecer límites es definir reglas lógicas y consistentes que guíen el comportamiento de los niños, ayudándoles a entender lo que es aceptable y lo que no. Y aquí antes de avanzar, me gustaría que nuevamente participáramos y que me pudieran comentar aquí en el chat si alguna vez ustedes o conocen o han aplicado alguna estrategia para establecer límites en su casa o lo han hecho en clase. Y si no, pues no hay ningún problema. Estamos aquí justamente para aprender eso. Pero cuando nos reunimos acá, siempre he dicho que todos aprendemos de todos, ¿verdad? Todos tenemos algo que compartir según nuestra experiencia. Así que me gustaría que pudiéramos en el chat, si ustedes han tenido esa oportunidad de implementar alguna experiencia, alguna estrategia para manejar estos comportamientos, que la pudieran compartir con nosotros. Por ejemplo, acá hermana Elena Soto nos dice dar reglas claras y anticipadas. Eso es muy importante y justamente vamos a hablar de eso en un momento, porque hay momentos en los que nosotros no damos las reglas, no hablamos de las reglas y simple y sencillamente nos lanzamos al castigo. Hermana Yasna nos habla acerca de un cartel de reglas de la clase. Claro, eso es genial, porque entonces las reglas están a la vista. Hermano David nos habla acerca de que trabajaba con un equipo de coreografías infantiles y habían tarjetas rojas, tarjetas amarillas. Nos habla hermana Carla de un reglamento en el salón de clases, un semáforo. Hermana María nos cuenta que ha aplicado estrategias tanto en la clase como en casa, definir claramente lo que esperamos de los chicos con dibujos, motivarlos a pedir la palabra, a pedir su participación. Hermano David también nos menciona aquí que también, vamos a ver, también hacía lo de dividir el grupo en dos y a cada grupo le daba cinco globos y por cada falta le rompía los globos y al final que tuviera más globos ganaba un premio. ¿Ok? Gracias, hermano. Hermana Ana nos dice establecer normas, que los alumnos las establezcan con guía del orientador. Ok, hermana Ana aquí nos habla acerca de negociación, ¿verdad? Establecer las reglas. Y vamos a hablar primero de lo que es la lógica. ¿Por qué la lógica es importante al momento de aplicar las reglas? Porque cuando nosotros le pedimos a los chicos que hagan algo, para ellos es importante. Recordemos que ellos están empezando a vivir. Así tenga 15 años, tenga 12 años, ya son chicos que pues ya tienen una edad, pues ya en la que están en la adolescencia y entenderíamos que comprenden un poco más, pero de igual forma siguen siendo niños, siguen aprendiendo a vivir y nos necesitan. Entonces, para ellos es importantísimo en este periodo en el que están descubriendo la vida y se están ajustando a los constantes cambios y etapas que nos trae la vida, entender por qué las cosas se hacen o no se hacen. Y más un niño pequeño. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos y así los vamos a ir viendo en adelante. Vamos a ver un ejemplo correcto y un ejemplo incorrecto.
Ejemplo correcto, si un niño no completa su tarea, la consecuencia natural es que no puede participar en la actividad recreativa. Recordemos que toda acción tiene una consecuencia o una reacción. Entonces la lógica nos dice que si el niño quiere tener derecho a participar de la actividad recreativa, lo que tiene que hacer es cumplir con su tarea, porque recordemos que todos los derechos tienen una obligación de la mano. Entonces esa es la consecuencia natural. Si no cumple su tarea, no puede participar en la actividad recreativa. ¿Cuál es nuestro ejemplo incorrecto? Castigar al niño sin explicarle la relación entre su acción y la consecuencia, lo que puede generar resentimiento. Entonces sucede que el niño no hace lo que le pedimos y le empezamos a gritar o lo castigamos. Y en el peor de los casos, se le castiga físicamente, se le pega, se le golpea. Y entonces no cerramos ese ciclo de la lógica, porque si yo le digo a un niño, por ejemplo, cómete las verduras, a él no le gustan las verduras, quizá prefiere comerse una pieza de pollo frito, prefiere comer pizza, prefiere comer otra cosa y nos deja la comida en el plato y nos enojamos y explotamos y lo empezamos a regañar y le decimos que sí, que eres un malagradecido, que tantos niños que no tienen que comer y no quieres lo que te preparé, que tanto me costó y empezamos a explotar nosotros y entonces el comportamiento desafiante ya está en el adulto, ya no solo en el niño. Y entonces el niño simplemente estaba reaccionando a su gusto personal. O sea, si a mí me dan algo que a mí no me gusta como adulto, no me lo como, ¿verdad? Es la lógica. Pero ¿qué pasa si yo cambio la técnica y esta vez en vez de regañarlo y explotar, le explico por qué es importante que coma verdura? ¿Por qué es importante que coma fruta? ¿Qué puede pasar si no come frutas y verduras? Si solo come pollo frito, si solo come chucherías, comida chatarra, se va a enfermar y ningún niño se quiere enfermar. Entonces es importante que nosotros agreguemos en ese círculo, que lo cerremos, explicándole a los chicos la lógica de por qué existen las reglas. ¿Por qué hay que pedir la mano antes de hablar? Porque si hablamos todos, no nos escuchamos. Y entonces la lógica es importante. Entonces, la próxima vez que nosotros querramos corregir a nuestros hijos o a nuestros alumnos, es importante preguntarnos primero, ¿las normas que estoy imponiendo tienen lógica? Porque lo peor que podríamos hacer es que si me pregunta, ¿y por qué tengo que hacer esto? Yo le diga, porque sí. Eso no dice nada. Entonces, recordemos que su cerebro está en esta etapa de crecimiento, de desarrollo, cuando la plasticidad del cerebro está activa. Entonces, en este caso, ellos necesitan saber el porqué de las cosas. Es como los niños pequeños. Cuando empiezan a hablar, cuando ya tienen cierta edad, 3, 4 años, empiezan los ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué las nubes son blancas? ¿Y por qué se come el pollo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los niños conforme crecen quizá dejan de hacer estas preguntas, pero siguen teniendo la necesidad de comprender, de armar la estructura de por qué hacemos lo que hacemos. El siguiente punto es la consistencia. Aquí vemos que establecer reglas claras, como mencionaban mis hermanos anteriormente, es importante, es necesario. Entonces, establecer una regla clara, como esperar turno para hablar y aplicarla consistentemente en el aula, es un ejemplo correcto. Ahora bien, ¿qué pasa con el ejemplo incorrecto? Permitir que un niño interrumpa constantemente sin consecuencias, lo que puede generar la pérdida de atención, falta de respeto, distracciones hacia los demás. Y hay otro ejemplo incorrecto, por cierto. Establecer la regla de esperar el turno para hablar, pero igual dejar que interrumpan. Entonces, esa regla se vuelve inconsistente. Porque yo les digo, chicos, aquí hay un cartel que dice que ustedes tienen que levantar la mano para hablar.
pero le doy la palabra al niño que interrumpió y a él sí lo escucho, y al otro que sí esperó, no le doy la palabra. Y entonces eso se vuelve inconsistente, o simplemente nunca aplico las reglas que están en ese cartel, por ejemplo, y entonces están de adorno. Eso es inconsistencia. O el error que todo padre, empezando desde la persona que está aquí detrás de su pantalla, el error que todos hemos cometido, decir que va a pasar algo que no pasa. Si haces esto, te voy a quitar el celular o te voy a castigar. Y entonces el niño lo hace y resulta que, oh sorpresa, no pasó nada, al rato ahí está con el celular. Entonces es importante que nosotros apliquemos la consistencia en las reglas. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica tener consistencia en nuestras reglas? Que sean reglas en las que nosotros realmente sí podamos aplicar la disciplina. Y ojo que no estoy hablando de castigos, estoy hablando de consecuencias. Consecuencias naturales, como ya lo vimos, consecuencias naturales a la acción que hizo el niño. Entonces, les decimos, si te portas mal, te voy a mandar con el señor de la basura. ¿En serio mandaríamos nosotros a nuestro hijo con un extraño? Eso no va a pasar. Entonces, no hay ni lógica ni consistencia en lo que estamos colocando como reglas. Pero es muy distinto a que yo les diga, si no te comes las verduras o la fruta, no te voy a permitir jugar en el celular o ver televisión, y cumplirlo. Y entonces cuando el niño pregunta, pero ¿por qué no puedo ver televisión? Porque claramente te dije que tenías que comerte la verdura. Y como no te la comiste, no puedes ver televisión. ¿Por qué te tienes que comer la verdura? Porque es buena para tu salud, porque es importante para mí cuidarte, que estés saludable, y yo tengo que cuidar porque eso suceda. Y si no lo haces, tengo que buscar la manera de hacer que lo cumplas. Eso es muy distinto a empezar a gritar, a empezar a amenazar, a empezar, como dirían por ahí en broma, a empezar a tirar la chancla y ese tipo de situaciones. Entonces la consistencia es muy importante. Si nosotros vamos a ofrecer o estamos advirtiéndole a un niño que vamos a tener una sanción ante un comportamiento que no es el correcto, tenemos que estar seguros de que sí lo vamos a cumplir. Porque si no lo cumplimos, los niños se dan cuenta. Y recordemos nuevamente que los niños están aprendiendo, están explorando su entorno. Entonces, ellos empiezan a explorar hasta dónde llega realmente el límite. Porque, mi maestra dice que no puedo hablar en clase, pero yo cada vez que interrumpo me hacen caso. Entonces, no es necesario levantar la mano. Mi mamá dice o mi papá dice que me va a quitar el teléfono si hago esta cosa o hago esta otra, pero no pasa nada, entonces lo voy a volver a hacer. Y no es que los niños sean manipuladores, no es que sean malos, es que están explorando hasta dónde llega el terreno de los límites. Y nuevamente vamos a ver otro versículo que es muy importante hablando de lo que es el cuidado del comportamiento. Nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y es importante considerar que cuando la Biblia nos habla de castigos, nos habla de disciplina, no nos habla desde una perspectiva de maldad, de ira, de agresividad, donde nosotros como adultos descargamos nuestro enojo en los niños, sino que nos habla de consecuencias. Y mucho ojo que aquí nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, no podemos irnos al otro extremo, decir, bueno, yo quiero mucho y amo a mi hijo, entonces lo dejo que haga lo que él quiera, pobrecito, que se va a cansar si lava los trastes, se va a cansar si hace la cama, viene del colegio y le dejan mucha tarea y a lo mejor no le dejaron mayor cosa. Entonces, nuestro corazón de padres o nuestro corazón de maestros a veces es muy inclinado a ceder, pero esto también es contraproducente para ellos,
porque entonces estamos deteniendo la disciplina y la Biblia es muy clara y enfática en decirnos que si nosotros no disciplinamos, no amamos a ese niño, no amamos a nuestro alumno, no amamos a nuestro hijo, porque nos dice que el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no se refiere solamente a que desde temprano en el sentido desde que es bebé, sino que lo corrige desde que ve en el momento que está empezando un mal comportamiento. A veces como padres decimos, bueno, lo hizo una vez, se la dejo pasar. La hizo una segunda vez, lo hizo una tercera vez. Y entonces no accionamos. Y muchas veces es importante actuar en el momento para que esos comportamientos no avancen. Porque luego, cuando los niños crecen, ya son jovencitos, resulta muy difícil porque están pasando por otra edad de su vida en la que quieren explorar el mundo, se creen autosuficientes y tienen nuevas capacidades. Entonces son más desafiantes todavía. Entonces es importante hacerlo tan pronto como nosotros veamos que el comportamiento negativo se está manifestando. Y muy importante también, evaluarnos nosotros como educadores, como padres, como madres, que realmente nosotros estemos dejando fluir la disciplina de la manera correcta. Puede ser que yo estoy obstaculizando la disciplina en el extremo de que no me gusta decirle nada, siento que se va a sentir mal, lo dejo pasar todo, o estoy obstaculizando la disciplina desde el punto en el que reacciono mal por todo, lo enojo, yo también me enojo, empezamos a levantar la voz, empezamos a gritar, lo empiezo a amenazar. Entonces, eso tampoco es disciplina, más bien eso genera resentimiento. Y uno de los puntos por lo que creo que todos estamos aquí, las técnicas para reforzar el comportamiento. Debo decirles que hay muchas técnicas para reforzar el comportamiento positivo. Por cuestiones de tiempo, no podemos abarcar todas, pero las que voy a compartir con ustedes son bastante prácticas, posibles de manejar en nuestros hogares, en el aula, donde estemos. Así que mucha atención a estos puntos porque definitivamente van a aportar mucho a nuestra relación con nuestros alumnos, con nuestros hijos. Y es importante que primeramente nosotros comprendamos que reforzar el comportamiento positivo implica reconocer y alentar las acciones deseables, lo que ayuda a que los niños se sientan valorados y motivados. Me he topado con personas, con padres o con educadores que son de la postura de que cuando un niño hace algo bien, en realidad era su obligación hacerlo bien. Entonces llega el niño con el papá y a veces lo contamos a manera de broma. Papá, saqué 100. Ah, pues si es tu obligación, no tenés nada más que hacer en la casa. Pues mínimo 100, ¿verdad? O mira, papá, saqué 90. No sacaste 90, perdiste 10. Entonces, este tipo de acciones, de actitudes, no motivan a los niños. Y entonces perdemos una oportunidad valiosa para valorarlos y para motivarlos. Una de estas técnicas es justamente el refuerzo positivo. Y nuevamente vamos con esta dinámica de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Número 1. Nos dice reconocer y elogiar a un niño por compartir sus juguetes con otros, reforzando así el comportamiento deseado. Y aquí quiero reforzar esta idea de que en realidad los niños no son malos, los niños son generosos. Es sorprendente ver cómo un niño es tan noble, aunque en el camino va aprendiendo otras conductas, porque aquí ya entran otros conceptos como las neuronas espejo, donde los niños van imitando las actitudes que ven. Si un niño crece en un entorno donde se comparte, es más fácil que el niño pueda dar. Si crece en un entorno donde hay mucho egoísmo, hay mucho egocentrismo, el niño es muy dado
a ensimismarse. De por sí ya de naturaleza, los niños conforme van creciendo, lo primero que hacen es desarrollarse intelectualmente como yo como persona, yo en este mundo, pero encima de eso crece y esa actitud se va reforzando. Pero en un concepto, en un entorno saludable, los niños definitivamente pueden venir y ser generosos. Entonces, cuando nosotros vemos que los niños hacen algo como eso, como compartir sus juguetes, es un buen momento para felicitarlos. Es un buen momento para decirles, yo vi, tal vez no en el momento, si no lo queremos interrumpir, pero después decirle, yo te vi compartir tu juguete, te felicito, me gustó mucho ver que hicieras eso, me siento muy orgulloso, es bueno que seas así. Ahora bien, el ejemplo incorrecto, ignorar cuando un niño comparte o hace algo positivo puede desmotivarlo. Entonces nos viene el ejemplo, como el que les ponía hace un minuto, el niño tiene una buena nota y le decimos, es tu obligación. Entonces llegamos a conclusiones como, si saco una buena nota, es malo. Si saco una mala nota, igual es malo. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Su casa. Entonces, aquí nosotros tenemos que reconocer todas esas actitudes. Y aquí quiero contarles una anécdota personal que me sucedió hace un par de semanas. Estábamos en una reunión familiar, íbamos a cenar juntos, cuando Ah, sé que. de pronto mi hijo mayor se levanta y dice, así, sin que nadie se lo pidiera de la nada, vamos a orar por la comida, todos cierren sus ojos y repitan conmigo. Y empezó a orar. Y todos, como adultos, Buenas noches, mijo. empezamos a repetir. Y definitivamente tuvimos un tiempo muy, muy, muy especial y yo me llené de mucho orgullo en mi corazón y después de eso lo felicité porque había una oportunidad muy especial para hacerle saber que esa iniciativa, que ese liderazgo que mostró en ese momento, que esa nobleza que mostró en su corazón al dar gracias a Dios por los alimentos, es algo que tiene que seguir. Y yo sé que todos en algún momento hemos visto a nuestros niños, ya sea en casa, ya sea en la escuela dominical, los hemos visto hacer cosas buenas. Y esos momentos son los que tenemos que aprovechar para elogiarlos, para reconocer su esfuerzo. Porque a veces para un niño compartir no siempre es fácil, porque es su juguete, pero se despoja de algo que es de él para darle alegría a otro niño. O sea, no fue cualquier cosa. A uno le enseñan que hay que compartir porque eso es socialmente aceptable, es parte de nuestra educación y por supuesto que sí. Pero para un niño no es tan fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Y entonces eso es lo que nosotros debemos valorar. Otra técnica que es muy, muy efectiva es el ambiente predecible. Si para uno como adulto es muy feo no saber qué va a pasar, para los niños lo es aún más. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que crear un ambiente predecible para los niños. Por ejemplo, mantener una rutina diaria que incluya tiempos específicos para actividades y descanso. Los niños se van a dormir a las 8, mañana a las 9, mañana a las 10, luego los mandamos a dormir el día siguiente a las 7 de la noche y entonces los niños no tienen una rutina, entonces no saben qué esperar cada noche. Antes de continuar, me gustaría pedirle su apoyo en mantener los micrófonos apagados para que todos podamos escuchar correctamente y poder evitar distracciones. Muchas gracias. Entonces comentábamos que nosotros tenemos estas rutinas que son necesarias. Eh, Cosas como a qué hora nos vamos a levantar, la hora de salir al colegio, la hora de regresar al colegio, hora para hacer las tareas, hora para los alimentos, para el desayuno, el almuerzo y la cena.
hora para irse a descansar, hora del baño, hora de jugar. La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. Y en el caso de los niños que se están formando, ellos necesitan tener la seguridad de saber qué va a pasar en su día. Y para ellos es más fácil acoplarse a una rutina. No, pero es que los niños, mire, hermano Samuel, mis hijos son tremendos. O mire, es que los niños en la iglesia cuando llegan desenfrenados, desatados, y uno los pone a hacer algo y no quieren. Claro, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que a la primera nos iba a funcionar, pero por eso se llama rutina. Y es de conocimiento público que un hábito se forma, algunos dicen que con 14 días, otros dicen que con 21, pero lo que tienen estos números en común es que no se forman a la primera, se forman con la constancia. Y entonces al tener la constancia de mantener nuestra rutina, nosotros vamos a inculcarle a los niños ese tiempo especial en el que nosotros les vamos a dar seguridad. Un ejemplo incorrecto es cambiar constantemente las reglas y horarios. Por ejemplo, yo he visto instituciones educativas donde eso pasa mucho al inicio del ciclo escolar, donde nosotros vemos que tienen un horario que en el que tienen que llevar ciertos cuadernos, llevar esas clases les tocan el día lunes, pero la semana siguiente volvió a cambiar el horario por X y razón. Y entonces los niños ya tenían su semana de alguna forma ya estable y vuelve a cambiar el horario y entonces eso les genera estrés. O las horas de la comida, o no se sabe si vamos a almorzar a la 1 o si vamos a almorzar a las 3, no se sabe si vamos a almorzar a las 12 o no vamos a almorzar porque vamos a hacer otra cosa. En fin, la desorganización es algo que resulta en una zozobra muy grande para los niños. Entonces, mantener un ambiente predecible es importante para los niños. Saber que si, por ejemplo, llegan a mi clase, a qué hora empezamos, qué vamos a hacer, luego de esta actividad que sigue. Y aquí no estoy hablando de la monotonía en el caso de los que somos maestros, no estoy hablando de que la clase siempre sea la misma cosa. Me estoy refiriendo a que mantengamos los tiempos. A que, por ejemplo, en los que somos maestros, llegó la hora de la lección. Entonces siempre sabemos que la lección son 25 minutos y siempre va a ser en ese mismo lapso de tiempo, pero dentro de esos 25 minutos voy a hacer actividades diferentes. Eso es muy distinto, pero la rutina está, que vamos a hacer una manualidad. Para eso tengo 15 minutos. La rutina está, pero dentro de esos 15 minutos yo tengo que ir innovando. Eso es algo totalmente distinto. A lo que me refiero es a que mantengamos una estructura de tiempo que nos dé seguridad, que le dé seguridad a los niños de saber qué esperar en su día. Y el último, y quizá el más retador definitivamente para todos los que estamos aquí presentes y para los que no y para cualquiera que es padre y educador, modelar el comportamiento. Y aquí entra esta broma que se hace mucho de que llega el cobrador a tocar la puerta y se le dice al niño que nunca debe mentir, pero cuando llega el cobrador le dicen decirle que no estoy. Y sale el niño y dice mi papá o dice mi mamá que no está. Entonces, ahí hay lo que se conoce como una disonancia cognitiva, o sea, la boca dice una cosa, pero los actos dicen otra. Entonces, antes de exigir que exista un comportamiento aceptable de parte de los niños, es importante que nosotros podamos primero modelar ese comportamiento, mostrar primero el comportamiento deseado. El ejemplo incorrecto sería exigir al niño que refleje un comportamiento que no ha visto en sus padres o educadores. Por ejemplo, les decimos a los niños, no tienes que ser agresivo ni abusivo, pero el papá va en el tráfico y se va peleando con medio mundo en el tráfico, les va bocinando, gritándoles a la gente y eso. Entonces, hay una discrepancia. Que no tienes que mentir porque eso es malo, eso no le agrada a Dios, es incorrecto que estés diciendo mentiras. Pero a la vuelta de la esquina
el papá, la mamá o el maestro dice algo que no es o hace una promesa que no cumple. Y ese tipo de promesas que no se cumplen, los niños las catalogan como mentiras. Te voy a dar un premio si te portas bien en la clase. Te lo traigo la otra semana. Y no sé si ustedes como educadores se han fijado, pero cuando uno le hace ese tipo de promesas a los niños, llega la próxima semana y los niños no le quitan la vista de encima a uno y lo miran y lo miran y lo miran hasta que uno resuelve o les dice algo, pero están pendientes, expectantes. Y no tienen que ser precisamente niños pequeñitos, o sea, niños adolescentes que están esperando que se les dé lo que se les ofreció. Y no digamos nuestros hijos. Nuestros hijos son más sinceros y me prometiste que esto iba a pasar, me prometiste que me ibas a traer esto, me prometiste que me ibas a comprar aquello y no lo hiciste. Entonces, eso es parte de moderar el comportamiento. Y algo muy importante es que también nosotros comprendamos que los niños no siempre van a cumplir los acuerdos que hacen con nosotros. Y entonces, hermano Samuel, todo lo que acabamos de ver entonces no me va a servir de nada. No, no me refiero a eso. Me refiero a que los niños están creciendo y si nosotros como adultos a veces tenemos dificultad para cumplir aquello que nos han establecido a cabalidad, imaginémonos un niño que no está pensando en compromisos, está pensando en jugar, está pensando en aprender, está pensando en explorar. Entonces, para ellos es más difícil cumplir al 100 lo que nosotros les pedimos. Pero algo que es muy importante, que yo lo he vivido en carne propia y lo he visto en muchos casos, es que cuando nosotros les enseñamos con amor a los niños, ellos lo guardan en su corazón. Ellos aprenden y el día que menos lo esperamos, nos devuelven nuestras palabras. Aquello que nosotros les decimos hasta el cansancio, diga gracias, cuando entre a un lugar diga con permiso, pida las cosas por favor, salude, diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, si hay votó algo, recójalo. Puede ser que en el momento no lo hagan y tengamos que decirlo una y otra y otra y otra vez. Pero definitivamente ellos nos están escuchando. Así como ven que modelamos comportamientos que quizá no sean los correctos, también ven esos comportamientos que son positivos. Y entonces eso trae un gran compromiso para nosotros. Porque nosotros debemos ser quienes modelen esos comportamientos. Así que definitivamente esto es algo que debemos hacer todos los días. Ser padre, ser educador, es algo que, que impacta para toda la vida. Me gustaría seguir leyendo algunos comentarios antes de continuar. Tenemos aquí el comentario de hermano Douglas. Nos dice, les insto a primero escuchar y luego doy espacio para preguntas. Ok, esto es una buena medida, que los niños escuchen primero y luego hay un espacio para poder hacer preguntas sobre las reglas, si hay algo, o del tema en sí. Saber que va a haber un espacio, y eso nos habla nuevamente de las rutinas, que va a haber un espacio después de la clase en el que podemos platicar. Algo que hago con los chicos cuando, por ejemplo, trabajo con los adolescentes es que entramos en una negociación. Hermano Samuel, pero ¿por qué hay que negociar? Si uno es el maestro, uno es el papá, entonces nos estamos poniendo como al mismo nivel. Recordemos que la naturaleza humana es dada a, de alguna forma, contradecir la imposición. A nadie le gusta hacer nada por imposición. Es nuestra naturaleza humana. Entonces, si yo le digo a un niño, cállese, estése quieto, es muy difícil. Es muy difícil. No funciona. Es un niño. Los niños quieren jugar. Los niños quieren hablar. Pero ¿qué tal si cambio la instrucción? Si le damos un rol a ese momento de tranquilidad. ¿Qué pasa si yo le digo al niño, vamos a hacer un juego? El que interrumpa la clase, pierde.
Entonces nadie quiere hablar porque nadie quiere perder. Estoy logrando el objetivo, que es tener atención, tener silencio, y ellos lo están haciendo de una manera voluntaria, porque no quieren perder. Y me están escuchando en el proceso. Entonces, es lo mismo que necesito, pero dicho de otra manera. Entonces, la imposición regularmente no funciona. Y cuando arremetemos a gritar, arremetemos a discutir, los estamos alejando. Vamos a ver otro comentario aquí, hermana Paola. La buena comunicación con los niños desde un inicio es importante a su nivel. Eso es muy importante. Los niveles de los niños, en este caso refiriéndonos a su edad, eso es muy importante. Si soy maestro, viendo este caso específico, si soy maestro, no voy a tener un comportamiento equilibrado si mi clase es muy larga. Recordemos que los niños tienen periodos atencionales muy cortos, los niños pequeños. Entonces, 5 minutos y tengo que cambiar de actividad. Entonces, tengo que mantener a los niños activos constantemente. Imagínense que me siente a hablar, hablar y hablar 1 hora. Sus niños se vuelven locos porque están en el mismo lugar encerrados y ellos quieren hacer otra cosa. Dice, primero traerme a la calma, ya no juzgar ni tomármelo personal. Ese punto es muy importante, no tomárselo personal. Como padres, como maestros, nos tomamos a veces a título personal los comportamientos desafiantes. Entonces, lo primero que pensamos es, no me respeta a mí, no me quiere, no me aprecia, no me ve como alguien de autoridad. Pero no es eso. O sea, si fuera otro maestro haría lo mismo. Tal vez a mí como padre me pasa, pero también a mi esposa como madre le pasa. O sea, no es solo conmigo, es la forma en que ellos se expresan universalmente. Los niños se expresan así, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Entonces, llamar a la calma es importante. Eso es muy importante y eso es una buena aportación. Muchas gracias. Es una aportación que nos invita a reflexionar antes que nada. Y así, como les decía, hay muchas estrategias que por cuestiones de tiempo no podemos abarcar, pero creo que son 3 estrategias clave. Y vamos a resumirlas, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en la última hora. Y lo primero es identificar las causas del comportamiento desafiante. ¿Por qué mi hijo, por qué mi alumno se está comportando de esta manera? ¿Por qué está siendo violento? ¿Por qué está siendo agresivo? ¿O por qué se está aislando? A veces los comportamientos desafiantes no vienen solo en agresividad, en desobediencia o en desinterés, sino también se muestran como aislamiento. Un niño que era muy feliz de pronto ya no quiere convivir, y hay muchas causas ahí de por medio, ¿verdad? Que, como les repito, no podemos profundizar en este momento en todas ellas, pero lo que es seguro es que un cambio de comportamiento es señal de que algo está sucediéndole a ese niño o niña. Lo segundo es establecer límites con amor. El amor es importantísimo. Hay una fórmula que encontré una vez en un libro, así como vienen las fórmulas matemáticas, que decía que las reglas sin relación eran igual a rebeldía. O sea, un padre, un educador que no se toma el tiempo de conocer a sus hijos, de conocer a su alumno, sino que solamente aparece a imponer, lo que va a obtener es rebeldía. Pero la otra parte de la fórmula dice que las reglas más relación da como resultado la obediencia. Si yo no me acerco al niño, si yo no me acerco a mi hijo, no voy a saber qué le está pasando.
de pronto el comportamiento que tiene se debe a que le está pasando algo en el colegio, a que hay algo que le preocupa. Los niños tienen preocupaciones también a su medida, a su nivel, y a veces ellos tienden a maximizar las cosas. Para uno puede decir, se está ahogando en un vaso de agua, pero eso es importante para él. Entonces los niños muestran esos comportamientos. Lo siguiente es reforzar el comportamiento positivo. Si nosotros les hacemos saber cuando hacen algo bueno, que nos hacen sentir orgullosos, que es bueno para ellos lo que están haciendo, definitivamente ellos van a continuar haciéndolo. Entonces no solamente es decirles, no, 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 no hagas esto, no aquello, no el otro. Y a veces, no sé si ustedes han hecho ese ejercicio, pero a veces yo me pongo a pensar, ¿cómo sería que donde quiera que yo vaya en estas alturas de mi vida, todos me digan, no, no toque ahí, no mire eso, no agarre aquello, no agarre el otro? Es aburrido. Es aburrido. Imagínense para los niños, donde sea que ellos van, todo es no, 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 no. Porque en algún momento no se les puede decir que sí cuando hacen algo bueno. O sea, está bien esto que hiciste, está bien aquello que compartiste, está bueno que te hayas esforzado para estudiar. En fin, muchas cosas que los niños valoran de sus padres, pero entre todas esas muchas cosas, la aprobación de los papás es importante. Y aquí entran otros factores como el tipo de crianza que nosotros tuvimos. A veces resulta para nosotros como padres dar aquello que no recibimos, pero aquí es donde también entra la parte medular de esta capacitación. La guianza del Espíritu Santo, el amor que Dios pone en nosotros. Hermano Samuel, es que mi papá nunca me puso atención, mi mamá nunca jugaba conmigo, o yo no conocía a mis papás, o yo no me crié con ellos. Y entonces yo nunca tuve una figura que me enseñara cómo comportarme con mis hijos. Totalmente válido hasta cierto punto, porque no recibimos eso. Nuestro cerebro no recibió ese desarrollo emocional y lo que nosotros querramos. Está bien, pero ahí es donde nosotros debemos recurrir a Dios. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, yo puedo tener miedo de no ser el mejor padre, el mejor educador, pero el amor de Dios puede llenar ese vacío y reflejar eso. Nos dice la palabra también que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso me hace pensar, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo a mis hijos? Mucho de lo que les estoy diciendo es lo que hay en mi corazón. Y si en mi corazón no fue llenado en un principio desde mi infancia con el amor hacia Dios, con la palabra de Dios, como adulto ahora tengo la madurez necesaria para acercarme a Dios, para poder seguirle, para poder buscar su palabra, para leer la Biblia, para congregarme en una iglesia y recibir de su palabra, y ahora contagiar de este nuevo amor que Dios me da, que sobrepasa todo entendimiento, y dárselo a mis hijos, dárselo a mis alumnos. Entonces eso es un milagro, porque incluso hay teorías que dicen que cuando una persona no recibe ese tipo de amor, esas neuronas que reciben el afecto, esas neuronas que reciben el aprecio, las neuronas que están conectadas al apego, se desactivan. Entonces hay personas que son incapaces de dar amor, de decirle algo bueno a otra persona, porque no lo vieron jamás en sus vidas. Pero Dios puede hacer ese milagro. Así que si ese es el caso nuestro, de que nos cuesta mucho dar amor, una palabra de afecto, es un buen momento para acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude, que nos llene de su amor, que nos inunde de ese amor para poder dárselo a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos en casa, porque ellos lo necesitan. Y que ahora sí, como muchos adultos decimos, que ellos puedan tener aquello que yo no tuve. Así que antes de
de terminar, me gustaría abrir un espacio para ver si hay preguntas. Quisiera saber si hay preguntas acá, las pueden dejar en el chat, pueden abrir su micrófono y pueden expresar aquí alguna pregunta sobre lo que vimos. Mientras voy a leer un comentario aquí de hermano Douglas que nos dice, como maestros a veces se nos hace difícil tratar con situaciones que enfrentan los niños porque solo los vemos en la escuela dominical, ¿verdad? Eso es totalmente cierto. Esta aportación de hermano Douglas es totalmente correcta. Nosotros en este caso, desde la perspectiva de educadores, incluso no podemos intervenir mucho en situaciones familiares, pero si nosotros vemos un cambio en el comportamiento de los niños, es bien importante que nosotros nos dirijamos a los padres. Yo siempre he creído y siempre lo he dicho en mis capacitaciones que la educación en realidad es como una mesa que necesita sus cuatro patas para estar en equilibrio, o cuatro pilares, que son el niño, el maestro, la institución y los padres. En este caso, la institución, por ejemplo, sería la iglesia, ¿verdad? Y nosotros como maestros, entonces los padres también tienen que intervenir en ese proceso. Entonces, muchas veces en los ministerios infantiles hay una especie de divorcio donde los niños llegan con los maestros, los van a dejar, pero no hay una comunicación de los maestros con los papás, ¿verdad? Y son contados los papás que sí llegan y hablan y trabajamos como de la mano, ¿verdad? Es como ayer alguien subió, ayer que trabajé con los niños, alguien subió y me dijo, mi hijo cumpleaños hoy, ¿será que le pudieran cantar? Por supuesto, claro que sí. Pero estas interacciones pasan muy poco. Ahora imagínense las interacciones en las que hay un problema de fondo y trabajamos maestros y padres juntos. Eso es algo que no se ve, pero que definitivamente es necesario. Vamos a ver otro comentario por acá. Corregir con amor, comprensión y mucha empatía, nos dice hermana Fátima, ya que muchas veces no sabemos a detalle lo que viven en su casa o el ambiente que están atravesando. Definitivamente, hay situaciones de diferentes índoles, hay abusos, maltratos, eh, cosas que no podríamos enumerar en este momento a las que se enfrentan los niños, separaciones familiares, vicios, un padre que maltrata, que golpea, o una madre que está en depresión, en fin. Nos dice hermana Gloria, todo ha sido claro y real. De hecho, sirve para llevarlo a cabo con nuestros propios hijos. Sí, perfecto. Este taller estaba pensado justamente no solo en un enfoque para maestros, sino también como padres, porque muchos de los que estamos aquí cumplimos ambos roles. Tenemos otro comentario por acá de hermano Alberto. La comunicación es la puerta a la confianza con los niños o adolescentes. Gracias, hermano Alberto, mucha razón. Hermana Yasna nos dice, en realidad yo veo muy completa la información, hermano, muchas gracias. Me alegra mucho saber eso. Yo estoy cuidando dos niños pequeños, 3 y 1 año, y me ayuda a entender muchísimo su mundo. Debemos ser empáticos con ellos y saber que la manera en que los corregimos también es parte de su formación. Totalmente. No es lo mismo que llamemos corrección a caer en la agresión, y no me refiero solamente física, sino verbal o emocional, a que realmente disciplinemos con amor y les hagamos saber al niño que no vamos a permitir ciertas conductas y que va a haber una consecuencia, pero el niño ya lo sabe, a que simple y sencillamente yo me desborde en ir hacia ellos. Así que si no hay más preguntas, ok, aquí hay otros comentarios que no me gustaría dejarlos sin leer. ¿Qué hacer con un niño como de 5 años que llora mucho y hace berrinche en la clase y difícilmente se integra en la clase? Interesante pregunta, hermano Douglas.
hay muchos niños que les resulta muy difícil eh, quedarse en la clase. Y hay diferentes factores. Aquí tendría que hacerle una serie de preguntas a hermano Douglas, pero asumamos que llora en clase. Él puede ser diferentes factores como que hay un apego muy arraigado hacia sus papás. Entonces hay niños que no se quedan en la clase, que no se quedan solos y justamente de esta edad, 5 años, 6 años incluso, no se quedan porque no quieren despegarse de sus papás. Y ahí hay mucha tela que cortar, puede haber sobreprotección o puede ser que el niño no esté acostumbrado a estar en entornos diferentes a su hogar. Por eso es importante también que entre la rutina haya momentos en los que ellos puedan estar expuestos a nuevas actividades. Puede ser también que le resulte muy difícil que el niño, un niño de 5 años no puede decir soy tímido, sino que un niño si no se siente incómodo llora, ¿verdad? Ya los niños más grandes pueden no sentirse cómodos y no lloran, pero no están cómodos o son tímidos. Entonces, habría que ver cuál es el factor en este caso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en ese caso? Lo primero es hacerle la invitación al padre o a la madre a que pueda estar en la clase con el niño. Hacer un proceso paulatinamente. Llegar, estar en la clase, estar ahí con el niño o la niña durante la clase y así hacerlo domingo a domingo hasta que llegue un momento en el que ya el niño se familiarice con los niños que ve, con las actividades que se hacen, con los maestros y de pronto que el papá llegue o la mamá llegue a la mitad de la clase y luego lo deje un momento solo o se mantenga cerca, ya no adentro de la clase, pero que se mantenga cerca. Si el niño necesita buscar a su papá o a su mamá, entonces va a expresar que quiere salir, que quiere ir con su mamá o va a llorar en tal caso, pero su papá está ahí cerca, entonces va a tener la seguridad de que va a estar ahí su papá o su mamá. Y así hacerlo paulatinamente hasta que llegue el momento en el que se pueda quedar solo. Otro tema es que a veces los padres también cometemos el error de que los dejamos solos y nosotros como padres somos los que hacemos el drama. Nosotros hacemos el drama, entonces un ejemplo clarísimo de eso es el primer día de clase con los chiquitos, los que están en preescolar. El niño se va a la clase, es su primer día de clase y la mamá llora porque le dio sentimiento. Entonces, ahí entran las neuronas espejo de los niños. Como mi mamá está llorando, yo también lloro porque no quiero que mi mamá llore. Y como el otro niño ve que el otro niño está llorando, también llora. Y entonces eso se vuelve una cadena. Entonces, como les decía, hay que ver diferentes factores, pero esa estrategia podría funcionar muy bien. Y llevarlo paulatinamente a la clase, que los papás los vayan llevando y poco a poco irse desligando hasta que llegue el momento en el que ya pueda llegar solo y resista quedarse solo en la clase. Nos dice hermana Lore, debemos como maestros y padres tener mucha paciencia y sobre todo cuando nuestros hijos pasan por la adolescencia. Eh, con nuestros hijos pasan por la adolescencia, más si se pasa un divorcio. Gracias por compartir este tema, muy importante. Sí, el tema del divorcio es un tema, es un factor ambiental y emocional que afecta mucho el comportamiento de los niños. Ser empáticos y ser... Buenas noches, Samuel. Buenas noches, ¿Te puedo hermano hacer Adore. una pregunta? Sí, claro. Es que, disculpa porque me conecté tarde porque tuve un inconveniente ahí con mi hija y estaba hablando con ella, entonces tuve que conectarme, pero me conecté. No, para nada. Samuel, Perfecto. es que yo te comentaba la vez pasada que yo tengo un chico que él es agresivo. Ujú. Él es agresivo y él alborota toda la clase. El chico tiene 5 años. Desde que empezamos a tratar de trabajar con él y con la mamá, que la mamá nos empezó a ayudar, como que ha disminuido un poco su agresión. Ya no maltrata a los otros chicos, eh,
ya no hace tanto porque tiraba lápices, tiraba todo, no quería hacer nada. Pero eras que ahora, digamos, yo a él le hablo y yo, mi chiquito, y ven y hagamos esto y venga y sentémonos y veamos el cuento y escuchemos la historia. Y él, uy, bueno, pero con una actitud como de que lo hago porque me obligan o algo así. O sea, yo siento como que él no disfruta la clase, como que él no lo disfruta y he tratado de implementar muchas cosas, juegos, canciones, de meterle muchas cosas y muchas de las cosas que he hecho las he hecho por él para ver si yo veo en él un disfrute en la clase. He tratado de acercármele de muchas maneras y vieras cómo me cuesta y me frustra porque yo siento que él no está disfrutando, que no sé, le siento como que en su enojo lo está, o sea, que su tristeza la está expresando con enojo. Pero hablé con la mamá y la mamá me dice que es que igual él, a ella no le hace caso y que ella trata de hablarle y lo regaña y todo y el chiquito no hace caso nada más. Sé que tal vez puede haber un trasfondo por las agresiones también que el chico le hace a sus otros compañeros. Pero eras que sí me entristece mucho ver que la manera de él de contestar o cuando yo le digo, papi, venga, pintemos, venga y hagamos esto. Y él se sienta en la silla, pero él es enojado y, uy, está bien, y le contesta a uno así de maneras muy feas. Entonces, no sé, quisiera hacer como un consejo para tratar perder la paciencia, no lo voy a hacer porque quiero ayudarle. Yo tengo chicos de la edad de él y en serio me duele ver que de la actitud de él, me duele mucho. De hecho, ahorita te comentaba que no podía contestarte o no podía conectarme por mi hija, fue porque mi hija es morenita y alguien llegó y le dijo en la escuela a las otras chiquitas que no jugaran con ella porque ella era morena. Entonces, yo, o sea, inmediatamente le saqué la Biblia y empecé a leerle la Biblia, versículos donde Dios decía donde Dios dice que Él nos hizo. Entonces yo le decía, mi amor, tú eres hermosa, tú eres preciosa, esas cosas no te tienen que afectar. Entonces yo sé lo que es tener chicos de esa edad y no me gusta que ellos se sientan mal. Entonces me gustaría ayudar a este chico de alguna manera. Entonces esa sería mi pregunta. Gracias, hermana Maureen. Bueno, gracias empezando por la confianza, por abrirse eh, con todos acá acerca de la situación. Definitivamente no es una situación fácil. ¿Qué edad tiene el chico que nos menciona, hermana Maureen? Tiene 5 años. 5 años. Ok, perfecto. Sí. En la edad de los 5 años, los chicos tienden mucho a proyectar actitudes que ellos han visto, y no con esto no quiero decir que lo haya visto solamente en su casa, o que haya sido así. Puede que lo haya visto en televisión. Habría que ver muchas cosas, habría que hacerle muchas preguntas a los padres, muchas preguntas al niño, pero con una forma sutil. Pero asumamos que de pronto está viendo algún comportamiento agresivo. Eso puede desencadenar que él refleje eso. El niño, hermana Maureen, tiene un desarrollo intelectual normal. No, Sí, sí, no. sí, yo lo veo en eso normal. Él trabaja en clase. De hecho, cuando hacemos trabajos, manualidades, él es muy creativo y todo. Yo le veo en todo eso normal, solo es en el comportamiento y la actitud. La actitud, claro. Algo que puede funcionar mucho en estos casos es que cuando nosotros desarrollamos la clase, muchas veces la desarrollamos eh, para los niños. Y eso es excelente porque en realidad es la función de nosotros como maestros. Pero en ciertas ocasiones y en estos casos es importante también dar un paso más allá, y es darle participación a estos niños.
muchos comportamientos violentos, y como ya bien lo mencionó hermana Maureen, vienen acerca de que hay una tristeza, hay una frustración en sí, que es lo que habría que investigar. Yo en este momento desconozco si el niño vive con ambos padres o si la mamá que nos menciona hermana Maureen es mamá soltera o no sé, ¿verdad? O el contexto familiar, quiénes más viven en la casa, en fin. Pero muchos de esos comportamientos agresivos vienen a raíz de que hay una tristeza, hay una frustración. Entonces, la clase resulta como esa válvula de escape, como una olla de presión. En algún momento tiene que salir. Entonces, la clase resulta ser a veces el lugar donde puede salir. Y entonces, tal vez en este caso, hermana Maureen, es importante al diseñar la clase encontrar un punto en el que él pueda participar. Si él es muy creativo, de pronto darle un espacio de participación en la clase, algo en lo que él nos pueda apoyar. Es importante también realizar una evaluación, un diagnóstico psicológico, porque también hay déficit en el desarrollo intelectual que no son perceptibles a la vista humana. Hay trastornos, digamos, en el desarrollo intelectual que necesitan ser diagnosticados porque los niños a veces parecen tener un desarrollo normal, pero muy sutilmente de trasfondo hay un trastorno que pueda estar afectándoles. Entonces, yo no sé si a este niño ya le han hecho algún tipo de prueba psicológica, algún diagnóstico. Eso sería importante evaluarlo. Si de pronto los factores ambientales, como en el hogar, el establecimiento educativo, no hay algo que sea negativo, habría que verificar algo que definitivamente pueda estar afectando ya a nivel intelectual o nivel cognitivo. Entonces, la evaluación definitivamente es importante, hermana Mauro. Veo que aquí hay hermanos que también quieren participar. Eh, por ejemplo, hermana Delia nos hace aquí algún comentario. Nos dice, en este comentario hay que ver también cómo los papás ambos actúan delante de él. Los papás a veces dicen una cosa, pero actúan de otra. Como decía el hermano Samuel, se ven y actúan lo que ven y oyen. Aquí abajo nos dice, ¿el niño se le evaluado en alguna escuela? Hago la pregunta porque es un síntoma de autismo la agresividad por la frustración, porque tengo un hijo autista y un sobrino y veo a veces esas actitudes. Gracias, hermana Delia. Sí, Samuel, justamente no, Samuel, yo creo que al chiquito no se le ha evaluado en la escuela. no se le ha Aún hecho no. una evaluación. Eso sería No. importante porque definitivamente hay trastornos cognitivos que necesitan una evaluación y justamente por eso existe el término actualmente de trastorno de espectro autista, porque la sintomatología es muy amplia, que no podríamos encasillarlo como una gripe, tos, fiebre y eso, dolor, sino que definitivamente hay varios factores. Entonces creo que valdría la pena hacer una evaluación. Y como bien lo mencionaba hermana Delia, hay padres que no nos van a decir, mira hermano, si tenemos conflictos en la casa o si nos hablamos pesado, o si pasa este cuadro de violencia o algo así. Entonces, esa evaluación puede ser muy útil porque definitivamente la psique de los niños no va a mentir y va a evaluar a través de diferentes técnicas de diagnóstico si hay un problema subyacente ahí en el fondo. Eh, tengo hermana Lady Vega, quisiera hacer una intervención. Sí, hermana Lady, el micrófono es suyo, la escuchamos. Buenas noches. Si tartamudo un poquito, disculpen. No hay problema. Ok. Bueno, yo quería como agregar ahí que, bueno, lo que decía la hermana Denia, creo que tiene toda la razón. Hay veces los padres no se comportan de la misma manera en la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos nuestros errores y a veces queremos guardar las cosas para la casa y no vamos a llegar a comentarle a todo mundo en la iglesia, ¿verdad? Tiene que haber una confianza muy grande para que esa persona te venga a decir las cosas como son realmente. Puede que estén muy bien, puede que estén mal, ¿verdad? Sí es importante la evaluación psicológica del niño. Y creo fielmente en que los niños, todo lo que se les diga,
bueno o malo, ellos se lo creen. Entonces, ¿qué pasa? Tengo, bueno, experiencias, ¿verdad? Donde, por ejemplo, al niño se le dice, eres un malcriado, sos un malcriado, usted es malo, usted es un niño que pelea mucho, nadie lo va a querer, por ejemplo, cosas así, y el niño se lo cree. ¿Qué pasa? Eso lo viene a sacar en clase. ¿Por qué? Porque es el único momento donde no son chicos que ve normalmente, donde si pasa algo, ok, fue una vez a la semana y se acabó, pasó el problema. Este, perdón. Normalmente los chicos quieren acercarse a alguien, pero quizás el niño quiere ver cómo hace para contarle cosas, decirle algo a ella, eh, pero hay que hacerlo individualmente. Yo pienso que a veces, no sé si tienen compañía o no, más maestras ayudan dentro de la clase. En mi caso, gracias a Dios, sí. Entonces puedo participar con algunos chicos que veo que ameritan la individualidad para acercarnos a ellos y ver a través de juegos, dibujos y preguntarles directamente, ¿te sentís mal? Triste, ¿sabes qué es la tristeza? ¿Sabes qué es la felicidad? ¿Qué es el enojo? Esto pasa porque tal cosa. Y entonces a través de dibujos o colores ellos expresar lo que están sintiendo, lo que está pasando. Y estamos en ese momento en que tenemos que ser empáticos y pensar como niños, no como adultos. Gracias, hermana Lady. Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos expresa hermana Lady. Creo que en este caso también me gustaría agregar algo al comentario que hace nuestra hermana Lady, y es que l- como adultos definitivamente no nos vamos a querer ver mal, no nos vamos a querer ver como padres irresponsables, pero creo que vale la pena replantearle la pregunta a la madre de este niño si realmente está pasando algo en el hogar, o incluso si no nos responde, pues no hay problema, pero hacerle ver la seriedad del caso y lo necesario que es que el niño tenga una evaluación diagnóstica por un profesional de la salud mental, porque eh, es el bien del niño. Yo estoy seguro que si la madre de este niño que nos comenta hermana Mauren está empezando a colaborar con los maestros en la escuela bíblica, es porque hay un interés en ella en que la situación mejore. Y de pronto a veces no es fácil abrirse con un hermano de la iglesia y decirle, mire, sí, tenemos este cuadro en la casa, ¿verdad? Pero de pronto con un psicólogo o alguien que le pueda dar un seguimiento profesional, que definitivamente no va a divulgar la información, pueda ser más fácil abrirse. Pero es importante hacerle saber la urgencia y la necesidad de este diagnóstico. Y lo otro es darle participación al niño también. Muchas veces se nos dice que cuando el niño se porta mal hay que llevarlo con sus papás, y más pasa en las escuelas bíblicas porque no somos, o la mayoría no tiene un título de pedagogía, ¿verdad? Entonces, a veces actuamos en función de lo que es más conveniente para nosotros, y a veces es llevarse al niño, dejarlo con su papá porque es su responsabilidad. Pero muchos de estos niños están lidiando con soledad, con falta de atención, y encontrar ese mismo rechazo en la iglesia, en donde se les enseña que Jesús les ama, que Dios es amor, y me mandan con mi papá porque no me quieren tener aquí, contrasta totalmente lo que les enseñamos. Y volvemos a caer en que no hay lógica en lo que nosotros enseñamos. Entonces, hermana Mauren, yo espero que los comentarios que hayamos podido dilucidar acá puedan ser de utilidad para esta situación, y definitivamente creo que cuenta con el apoyo de su servidor, de muchos hermanos acá que también han tenido estas experiencias para poder apoyarle en esta situación, definitivamente. Y gracias a las hermanas, hermana Delia, hermana Lady, también por sus aportaciones. Hermana Brigitte tiene levantada su mano, no sé si nos quisiera comentar algo. O de pronto se quedó ahí la manita levantada. Muy bien, entonces hermanos, vamos a ir finalizando. Como les mencionaba hace un momento, las, la-
las técnicas para poder manejar estos comportamientos desafiantes, definitivamente hay muchas, algunas más complejas que otras. Y en una sesión de 1 hora y media definitivamente no nos alcanza para poder hablar de todos estos temas. Y es por eso que los quiero invitar primeramente a que puedan seguirme en redes sociales. Los que ya lo hacen pues han visto que estamos publicando siempre tips para manejar el aula, ¿verdad? Vamos poniendo ahí en la semana algunos consejos, algunos tips, algunas frases para reflexionar. Igual en nuestro grupo de WhatsApp, o pueden escribirme. Hay varios hermanos aquí en las sesiones que me escriben ya de manera personal y me dicen, hermano Samuel, tengo esta situación. Hermano Samuel, necesito este material, ¿verdad? Y si está en mis posibilidades, está en mis manos, con todo gusto. Para mí es una bendición siempre poderles apoyar y poder ayudarles en lo que ustedes deseen. De igual manera, también hay hermanos que me han escrito, hermano Samuel, mire, usted brinda capacitaciones para iglesias también, si hay alguna necesidad de capacitación en la iglesia, con gusto. Si estamos aquí en Guatemala, puede ser presencial, puede ser virtual. Si estamos en otros países, puede ser virtual. Realmente ya la distancia no es un impedimento, ¿verdad? Pueden escribirme con toda confianza, nos ponemos de acuerdo y pues, armamos un plan de capacitación para cada uno. Pueden escribirme, tengo un temario con varios contenidos que podemos trabajar en las iglesias de acuerdo a lo que puedan necesitar, o trabajar un contenido personalizado, porque las necesidades de cada iglesia son distintas, ¿verdad? Varían en cantidad de maestros, cantidad de hermanos. Hay ministerios que tienen solo adultos, ministerios infantiles que solo tienen jovencitos como maestros. En fin, todos somos distintos, pero todos parte del cuerpo de Cristo. Entonces es importante que podamos tener una capacitación personalizada, así que con todo gusto puedo apoyarles con eso. Y también invitarlos a participar en nuestro próximo taller que se llama Disciplina con propósito. ¿Cómo corregir sin dañarlos? Creo que eso es lo que todo padre quisiera, poder corregir sin caer en los errores de marcar de por vida al niño por una mala actitud, por una mala respuesta. Uno va por la vida escuchando experiencias de adultos que dicen, mi papá era así, una vez me pasó esto y mi papá reaccionó de esta manera, obviamente refiriéndose a una manera negativa. Casos extremos donde padres envían al hospital a sus hijos por un arranque de ira, ¿verdad? Algo que ya no se ve en nuestra generación, pero que definitivamente siempre existen las agresiones, ya sea el tipo verbal, emocional. Entonces yo los invito a participar. Vamos a aprender cómo corregir sin gritos ni castigos. Ya vimos que los castigos no son la vía, sino las consecuencias. Vamos a profundizar más en esto. Vamos a ver estrategias para enseñar con la responsabilidad y el autocontrol, que estamos en un tiempo donde el autocontrol en los niños es muy difícil, no les está costando mucho gestionar sus emociones. Entonces vamos a aprender estrategias para poder enseñarles a dominar su temperamento, su carácter. Vamos a ver herramientas para fomentar un ambiente de respeto y cooperación, ¿verdad? Situaciones en las que los niños son agresivos, los niños no quieren trabajar en equipo, se aíslan, todo ese tipo de cosas los vamos a abordar acá. Y como siempre, esta capacitación incluye el acceso al taller virtual, pues un taller mucho más extenso, un taller en el que mínimo vamos a ocupar 3 horas. Vamos a tener la grabación del taller, material de apoyo digital y un diploma de participación. Entonces, ¿cuándo va a ser? El viernes 4 de abril. Tiene una inversión de $10. Estamos aquí en Guatemala, 75 quetzales. Y pueden escribirme para solicitar más información. Si están en el grupo de WhatsApp, pueden buscar ahí mi contacto también y escribirme un mensaje directo, o tomar el número de acá, ¿verdad? Que esta información igual se las voy a enviar al grupo de WhatsApp. Y si desean registrarse, si ya toda la información está clara, pueden escanear el código QR que está aquí y con todo gusto pueden ustedes pues participar en este taller de disciplina con propósito, ¿verdad? Que va a ser el próximo 4 de abril. Estamos a un poquito menos de un mes, así que yo los invito a apartar su cupo, a que puedan participar. Vamos a pasar un tiempo de aprendizaje muy especial, así que
Si no están en el grupo de WhatsApp, nuevamente les dejo aquí el código QR para que puedan conectarse. Antes de terminar, y yo sé que ya es tarde para algunos hermanos que están en otros países, es más tarde todavía, son las 9 de la noche con 40 minutos, me gustaría hacer una oración. Yo sé que todos necesitamos la sabiduría y la guianza de Dios para criar a nuestros hijos, para guiar a nuestros alumnos. Los que somos maestros, a veces nosotros como maestros somos esa única persona que les da atención a los niños y aunque no lo parezca, esos comportamientos negativos son una llamada de auxilio, son un pedido de ayuda y definitivamente no podemos hacer oídos sordos, no podemos ver hacia otro lado. Tenemos que responder a eso y qué mejor que pedirle la sabiduría a Dios para identificar esos casos. Me gustaría que me acompañaran en esta oración. Padre amado, te damos gracias por esta noche que nos has regalado, Señor, por este inicio de semana. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de los hermanos, maestros, padres que están aquí, Señor, el interés que tienen por poder criar a sus niños, a sus hijos, poder bendecir a sus alumnos de la mejor manera, Padre Celestial, con un interés genuino en poder darles herramientas para la vida, Señor, para que les vaya bien en todo, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor, ante la niñez, Padre bendito. Una niñez que te necesita, que está siendo atacada, Señor, constantemente por el enemigo, en la televisión, en redes sociales, Señor, en la música, en todas partes, Señor. Y a veces nosotros como maestros solo los tenemos un momento el fin de semana, Señor, y a veces como padres en nuestros trabajos estamos ocupados y solo los vemos en la noche mientras ellos se exponen a tantas situaciones, Señor, en el colegio, en el vecindario, Padre Celestial. Y hoy te pedimos, Señor, primeramente que nos dé la sabiduría para guiarlos, Padre Celestial, y también la sabiduría para poder instruirlos, Señor, en tus caminos, Padre, y que los protejas, Señor, de cualquier acechanza del enemigo, de toda desinformación que el mundo quiera poner en su camino, Señor, que los libres, Señor, de los vicios, Señor, que los libres, Señor, de aquellas cosas, Señor, que intenten afectar su vida espiritual, emocional, Señor, su intelecto, Padre Celestial, que los rodees de personas que los aprecien, Señor, y a quienes ellos puedan demostrarles también aprecio, Padre bendito. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que para ti, Señor, los niños son muy especiales, Señor. Para ti, Señor, ellos ocupan un lugar muy especial en el reino de los cielos, Señor. Los bendecimos, Señor, los ponemos en tus manos, Padre Celestial. Y nosotros como padres también, Señor, nos abandonamos en tus manos creyendo que tú eres el único que nos puede guiar para criar a nuestros niños, Señor, para ayudar a nuestros alumnos de la manera correcta, Padre. Te pido que dotes de herramientas, Señor, a mis hermanos, Señor, a este servidor, Padre Celestial, para cada día llevar esa labor de enseñanza con excelencia, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y te pido que bendigas cada hogar aquí representado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias acá. Me alegra mucho contar con su participación. Así que vamos a leer los últimos comentarios. Muchas gracias por un tiempo de enseñanza especial, muy agradecida, bendiciones y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, hermano Samuel, Dios le bendiga grandemente por su tiempo, gran enseñanza. Gracias por este taller muy edificante. Buenas noches, hermano Samuel, espero poder participar en el próximo taller. Así es, los espero para que podamos pasar un tiempo de aprendizaje muy especial. Hermana Yasna nos dice muchas gracias, hermano. Hermana Maureen, gracias por estos talleres, son de mucha bendición. Hermano Henry, amén, aleluya. Dios continúe bendiciéndolo, hermano. Muchas gracias a todos mis hermanos, gracias por sus mensajes. Me alegra mucho poder bendecirles, saludarles. Les deseo que tengan una bendecida noche. Y con todo gusto, la grabación de este taller la vamos a poner en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan verla más adelante, compartirla con otros maestros, otros padres que quizá no pudieron el día de hoy, pero va a estar disponible. Y también la presentación que vimos, con todo gusto se las voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp. Así que los invito a que permanezcan en el grupo. Igual vamos a estar compartiendo más información del próximo taller, de otros talleres gratuitos también, para que ustedes puedan seguir aprendiendo y todos juntos podamos ir creciendo. Que el Señor les bendiga, un gusto poder saludarles y nos vemos en el próximo taller. Que estén muy bien.